Una de las principales aplicaciones de los vectores es en el modelado de fuerzas físicas. Por ejemplo, supongamos que podemos colocar una caja sobre una superficie con la misma fricción en cualquier dirección. Imaginemos primero que empujamos la caja hacia el frente con una fuerza que llamaremos U y luego hacia un lado con una fuerza mayor que llamaremos V. Observemos el desplazamiento obtenido después de haber aplicado estas dos fuerzas. Ahora, imaginemos que desde el mismo punto de partida, empujamos nuestra caja hacia el mismo lado con la misma fuerza V antes de empujarla hacia el frente con fuerza U. Notemos que el desplazamiento que obtenemos es el mismo, a pesar de haber aplicado las fuerzas en diferente orden. Es decir, al empujar la caja en las mismas direcciones y con las mismas fuerzas en cada dirección, obtenemos el mismo desplazamiento neto, sin importar el orden de los empujes. La ley del paralelogramo no es más que una generalización de esta observación, en la que las fuerzas pueden tener la dirección que sea, además de poder ser arbitrariamente grandes o pequeñas. Más aún, el axioma de conmutatividad de la suma vectorial es simplemente una abstracción de esta propiedad geométrica a cualquier espacio vectorial. Así, vemos que a veces es útil pensar en vectores como fuerzas, pues de esta forma, algunas de sus propiedades parecen más intuitivas. Dado que un aumento o disminución de fuerza implica un respectivo aumento o disminución de desplazamiento, y viceversa, visualmente resulta natural asociar la longitud de la flecha que representa a un vector con la magnitud de la fuerza representada por ese vector. Más generalmente, podemos pensar que los vectores mismos tienen una magnitud que, intuitivamente, nos dice qué tan cerca o lejos están del vector nulo en comparación con los vectores del subespacio que generan, o incluso con los vectores de todo el espacio, sin importar las direcciones. En aplicaciones de los vectores distintas del modelado de fuerzas, las magnitudes de estos se pueden interpretar de otras formas. Pero para poder hacer uso de todas estas interpretaciones y aprovechar la intuición que nos brindan, es necesario caracterizar las magnitudes de los vectores de un espacio vectorial. Esto se logra introduciendo una nueva operación, llamada norma, que a cada vector del espacio le asigna una cantidad específica para representar el valor de su magnitud. Si volvemos a considerar vectores representados geométricamente como flechas, y a asociar la longitud de cada flecha con la magnitud del vector correspondiente, entonces la norma puede definirse mediante sencillas observaciones geométricas. Por ejemplo, como no existen flechas con longitud negativa, la cantidad asignada por la norma a cada vector será un número real no negativo. Además, si sumamos un vector consigo mismo, o equivalentemente, si reescalamos a un vector por 2, la magnitud del vector resultante es el doble de la del vector original. Lo mismo ocurre si, en vez de reescalar por 2, reescalamos por menos 2, pues aunque el vector invierta el sentido en el cual apunta, su magnitud nuevamente es el doble de la original. Más generalmente, si multiplicamos a un vector por un escalar arbitrario, la magnitud del vector resultante es igual a la magnitud del vector original multiplicada por el valor absoluto de ese escalar, incluso cuando este sea un número complejo. Esto nos da la primera propiedad de la norma, conocida como escalabilidad absoluta. Ahora, notemos que el vector nulo del espacio tiene magnitud 0. Más aún, se distingue por ser el único vector con esta propiedad. Por lo tanto, el que un vector arbitrario tenga norma 0 equivale a que dicho vector sea el vector nulo del espacio. Esta es la segunda propiedad de la norma y se conoce como distinción del vector nulo. Por último, observemos que, si consideramos la suma de dos vectores, entonces la magnitud del resultado de la suma
debe ser menor o igual a la suma de las magnitudes de los vectores originales. Geométricamente, esto equivale a afirmar que la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo siempre debe ser mayor o igual a la longitud del tercer lado. Por ello, esta propiedad de la norma se conoce como la desigualdad del triángulo. Usando las tres propiedades de la norma, se puede demostrar que esta es una operación positivo definida, lo cual será importante más adelante, por lo que lo hemos dejado como ejercicio al final del video. A un espacio vectorial con una función que cumpla estas tres propiedades se le conoce como un espacio vectorial normado. Más adelante veremos la importancia que tienen los vectores con norma igual a 1, conocidos como vectores normales. Por lo pronto, supongamos que en un espacio vectorial normado tenemos un vector no nulo y lo queremos reescalar de tal forma que se convierta en un vector normal, pero sin cambiar su dirección ni su sentido. Por la propiedad de distinción del vector nulo, sabemos que la norma de nuestro vector es un número real distinto de 0, por lo que tiene un inverso multiplicativo. Si reescalamos a nuestro vector por el inverso multiplicativo de su norma, entonces, por la propiedad de escalabilidad absoluta de la norma y el hecho de que la norma es positivo definida, se sigue que la norma del vector reescalado es igual a 1. Es decir, obtenemos un vector normal. Más aún, como la norma es positivo definida, entonces el inverso multiplicativo de la norma de v es positivo, por lo que el vector resultante efectivamente apunta en la misma dirección y sentido que el vector original, como queríamos. A los vectores normales, como el que acabamos de obtener, se les suele denotar de la siguiente manera. Además, a este proceso de reescalar un vector no nulo por el inverso multiplicativo de su norma para convertirlo en un vector normal, se le conoce como normalización. Decimos que un conjunto de vectores en un espacio normado es normal si todos sus vectores son normales. Notemos que, en un espacio normado, cualquier conjunto que no contenga al vector nulo puede ser convertido en un conjunto normal, simplemente normalizando a cada uno de sus vectores. Volvamos ahora a la ecuación anterior. Observemos que, si la multiplicamos de ambos lados por la norma de v, obtenemos la siguiente ecuación. Esta igualdad nos dice que, en un espacio normado, cualquier vector no nulo v es igual al vector normal con su misma dirección y sentido, reescalado por su norma. Recordando que la norma nos ayuda a comparar magnitudes entre vectores, vemos que los vectores normales sirven como una especie de unidad en esta escala, por lo que también se les conoce como vectores unitarios. Hasta ahora, en esta serie de videos hemos visto que tanto la norma como el producto escalar son operaciones positivo definidas que distinguen al vector nulo. Sin embargo, estas no son las únicas relaciones existentes entre estas dos operaciones, como veremos a continuación. Supongamos que tenemos un espacio vectorial con producto escalar y que definimos una función de la siguiente manera. Entonces, de las propiedades del producto escalar, se sigue que nuestra función asigna a cada vector del espacio un número real no negativo y además que cumple las siguientes propiedades. Es decir, nuestra función ya cumple las propiedades de escalabilidad absoluta y distinción del vector nulo. Más aún, se puede demostrar que también cumple la desigualdad del triángulo, por lo que la función que hemos definido es una norma. Para completar esta demostración, tendríamos que hablar sobre la llamada desigualdad de Cauchy-Schwarz, pero será mejor dejar esto para otro video.
Lo importante por ahora es observar que, en general, siempre que tengamos un espacio vectorial con un producto escalar, podremos definir una norma en ese espacio a partir de ese producto escalar. A esto se le conoce como una norma inducida por un producto escalar. A pesar de que no todas las normas en un espacio vectorial tengan que ser inducidas por un producto escalar, nos enfocaremos principalmente en este tipo de normas durante el resto de la serie. Ahora, volvamos a la expresión de la proyección vectorial de un vector u sobre un vector no nulo v que vimos al final del video anterior. Observemos que, considerando la norma inducida, podemos reescribir esta expresión como sigue. Es decir, la componente del vector u, que vive en el subespacio generado por el vector no nulo v, se obtiene reescalando al vector unitario en la misma dirección y sentido que v por el producto escalar de u con v entre la norma de v. En particular, si el vector sobre el que proyectamos es unitario, entonces la expresión de proyección vectorial se simplifica aún más. Más adelante aplicaremos esto al problema de encontrar coeficientes introducido al inicio de la serie, pero primero debemos dar algunas definiciones. En un espacio vectorial con producto escalar y norma, decimos que un conjunto es ortonormal si es ortogonal y normal. En otras palabras, un conjunto ortonormal es un conjunto de vectores unitarios que son ortogonales entre sí. Si consideramos la norma inducida por el producto escalar, entonces el que la norma de un vector sea 1 es equivalente a que su producto escalar consigo mismo sea igual a 1, por lo que podemos caracterizar a un conjunto ortonormal como sigue. En particular, si una base cumple con ser un conjunto ortonormal, decimos que es una base ortonormal. Dado que se puede demostrar que todo conjunto ortogonal finito es linealmente independiente, tenemos que un conjunto n es una base ortonormal de V si se cumplen las condiciones siguientes. Regresemos ahora al problema por el cual introdujimos la operación de producto escalar y veamos cómo entra la norma en nuestra discusión. Tenemos un espacio vectorial de dimensión finita y queremos encontrar los coeficientes necesarios para expresar a un vector no nulo arbitrario como combinación lineal de una base. En el video anterior vimos que, si suponemos que nuestro espacio tiene producto escalar y que existe una base ortogonal, entonces los coeficientes se obtienen de la siguiente manera. Ahora, si consideramos la norma inducida por este producto escalar y suponemos que existe una base ortonormal, entonces, dado que dicha base en particular es ortogonal, podemos aplicar el mismo resultado. Más aún, como ahora todos los vectores de la base son unitarios, el resultado anterior se simplifica de la siguiente manera. Es decir, cada uno de los coeficientes buscados se calcula directamente mediante un producto escalar. Por ello, las bases ortonormales son extremadamente útiles en espacios vectoriales con producto escalar. En el siguiente video, veremos cómo podemos obtener conjuntos ortogonales y ortonormales a partir de un conjunto linealmente independiente. Como consecuencia de esto, veremos además que las bases ortogonales y ortonormales siempre existen en espacios vectoriales de dimensión finita con producto escalar, lo que justifica a posteriori toda la discusión contenida en este video y en el video previo.